Señoras y señores, amigos del Tiempo es Oro, muy buenas noches. Deseando que hayan tenido ustedes un feliz, un grato fin de semana, aquí estamos nosotros de nuevo dispuestos a acompañarles durante un buen rato con preguntas y planteamientos varios. Pero para poder hacer eso necesitamos la presencia de un caballero que ustedes recordarán del programa anterior. Es un concursante que vino de Madrid y al superar el 1.000.000 de pesetas con su conocimiento y con su habilidad, pues nos visita hoy otra vez. Aquí está don Alfredo Cardiel Vicario, a quien vamos a recibir, claro que sí, con la cordialidad que a nosotros nos es grato hacerlo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha pasado la semana? Pues bien, tranquilito, trabajando, como siempre. Lo único es que los compañeros dicen que a ver si vuelvo otra semana, ya sabes, lo de siempre. Aquí estás una segunda semana y sabes que la oportunidad de una tercera, pues depende de ti y de tus ayudantes. No vais a despreciar esa posibilidad, por supuesto. Se va a intentar. ¿El Cid Campeador está bien? Hombre, yo he repasado un poquito y veremos qué pasa ahora mismo. No crean ustedes, es que el Cid Campeador es el tema que Alfredo ha traído como propio. No vayan a pensar que le pregunta, que no, es sencillamente eso. Has estudiado un poquito, dices, ¿no? Sí, un poquito más. Bueno, pues a ver si hay mucha suerte y esta noche superáis de nuevo el 1.000.000 y el domingo que viene tenemos aquí la oportunidad de teneros de nuevo con nosotros. Vamos a recibir el cartapacio que contiene las preguntas. Buenas noches, Janine. Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Pues adelante, cuando tú quieras, acompaña a Alfredo. Aquí. Vale. Reversos, la bienvenida. Mucha suerte. Quédate. Y una vez todo a punto, solo nos falta plantearle a nuestro amigo concursante madrileño las primeras preguntas de la noche. Son esas preguntas referidas a los acontecimientos que han tenido lugar desde el día 1 de enero de 1980 hasta prácticamente hoy. Es un grupo de preguntas que nosotros titulamos Los 80. Todo está a punto, excepto un detalle muy importante, y es este marcador que ven ustedes aquí y que recoge la cantidad de dinero que el concursante y sus ayudantes consiguieron el domingo anterior. Ven que es 1.053.400 pesetas. Este dinero es suyo, pero necesitamos que el marcador esté a cero para ir recogiendo los aciertos de esta noche. De modo que el marcador se queda así, a cero, y ahora está todo preparado. Las primeras preguntas están ya a punto para nuestro amigo Alfredo y saben que son preguntas referidas a acontecimientos que han ocurrido entre el día 1 de enero de 1980 y prácticamente ayer. De todas esas cosas que han ocurrido, de todos esos acontecimientos, hemos extraído unas preguntas que esperemos sean propicias para nuestro amigo. Todo a punto, vamos a ello. Son los 80. ¿A punto pues, don Alfredo? A punto. Esta será la primera pregunta. El asesinato de la década de los 80 en España ha sido el de los marqueses de Urquijo, ocurrido el 1 de agosto de 1980. ¿Exactamente dónde? En su chalet de Somosaguas. Muy bien. ¿En qué lugar exacto se proclamó la designación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, aquel día de octubre de 1986? ¿En Ginebra? Pues no. ¿En Lausana? Sí, en el Palacio de Beaulieu, en la ciudad suiza de Lausanne. Muy bien. El 23 de junio de 1983 se publicó la noticia de que el rey don Juan Carlos visitaría durante 1984... ¿Qué país? China. No. Rusia. No. Estados Unidos. Sí, señor. Se entrevistaría con Ronald Reagan antes de que este terminase su primer mandato presidencial. Los mineros británicos volvieron al trabajo el 3 de marzo de 1985. ¿Cuánto tiempo duró su huelga? Alrededor de un año. Sí, señor, y fue la más importante de la historia industrial del Reino Unido. Muy bien. ¿Qué famosa ley se aprobó por el Parlamento español el 20 de junio de 1981? La ley del divorcio. Articulada por Francisco Fernández Ordóñez. Muy bien, ante las protestas de la jerarquía eclesiástica. ¿En qué consistía la opción 00 que Mikhail Gorbachev aceptó el 22 de julio del 87? En reducción de armas nucleares en Europa. ¿Pero qué tipo de armas? Creo que eran misiles. ¿De qué alcance? De alcance medio. Bueno, correcto. Un famoso actor cómico español falleció el 26 de febrero de 1982. Su nombre era... Paco Martínez Soria. Protagonista de infinidad de películas y obras de teatro. Tenía 79 años de edad. El Papa Juan Pablo II sufrió otro atentado después del de Ali Akka. Esta segunda agresión tuvo lugar en Fátima el 12 de mayo de 1982. ¿Quién fue el autor? Fernández Cron. Un cura integrista español. Muy bien. El capitán del petrolero Izarra, José Luis Peciña, fue condenado a muerte el 10 de diciembre del 84
2004 acusado de contrabando de gasóleo. ¿En qué país? En Nigeria. Correcto. El primer ministro del Japón, Noboru Takeshita, se entrevistó el 13 de enero del 88 con Ronald Reagan. ¿Qué discutieron? Vamos a ver. ¿Alguna medida para evitar la caída del dólar? Pues exactamente, la forma de reducir el desequilibrio comercial entre los dos países. Bueno, lo vamos a dejar. Un infatigable antifascista italiano murió al empezar el año 1980. ¿Quién era tan destacado político? Pietro Nenni. Sí, señor, uno de los internacionales que lucharon contra el franquismo. La Conferencia para la Seguridad y Cooperación de Europa se inauguró en Madrid el 11 de noviembre de 1980. ¿Quién pronunció el primer discurso? ¿Rey Juan Carlos? No, ¿Felipe González? no. El entonces ministro español de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez Llorca. El descubrimiento de 9 pequeñas lunas de Urano fue uno de los grandes sucesos astronómicos de 1986, concretamente el 25 de enero de dicho año. ¿Qué nave las descubrió? El Voyager 2. Una nave no tripulada, correcto. El 19 de noviembre de 1985, Reagan y Gorbachev se reunieron tras 6 años de no producirse encuentros USA-URSS de alto nivel. ¿Dónde se encontraron? En Ginebra. Sí, señor, fue el principio de una nueva etapa de distensión. Por primera vez en la historia, el 12 de enero de 1981, se aplicó a un cuerpo humano una hormona producida a través de manipulaciones genéticas. ¿De qué hormona se trataba? ¿De la insulina? No, ¿De la progesterona? no, ¿De la testosterona? no. Se trataba de la hormona del crecimiento. Tuvo lugar, claro, en Palo Alto, en California. El 23 de abril de 1981, el Parlamento español aprobó la Ley de Defensa de la Constitución, al mismo tiempo que regulaba, a través de otra ley, 3 estados concretos en la vida del país. ¿De qué estados se trataba? Estado D y D. Alarma, excepción y sitio. El máximo representante del pop art norteamericano falleció el 22 de febrero del 87. ¿Se llamaba? Andy Warhol. Pintor, escritor, publicista, cineasta. Correcto. ¿Cuántas veces se levantó el presidente Sandro Pertini para aplaudir los goles de Italia en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol celebrado en España en el 82? 3 veces. Italia ganó a Alemania por 3-1, correcto. Una pregunta de la pequeña historia reciente. Hace pocos días, en los primeros días de este año, Hernández Mancha renunció ¿a qué? A su cargo de presidente del Partido Alianza Popular. Renunció a presentarse a la reelección. Muy bien. ¿Qué político español le habló en latín al Papa Juan Pablo II cuando el pontífice visitó España el 30 de noviembre de 1982? Tierno Galván. ¿Quién iba a ser sino, verdad? Correcto. El 2 de agosto de 1984, el Reino Unido y la República Popular de China llegaron al acuerdo de transferir a China ¿qué colonia? Hong Kong. La transferencia se hará efectiva en el 97. Muy bien. Abril del 88. El mundo entero sigue atento y preocupado al secuestro de un Boeing 747 de la Kuwait Airways con 112 personas a bordo. ¿Qué pedían los terroristas al gobierno de Kuwait? La liberación de terroristas chiitas. ¿Sabes cuántos? 15. 17, bueno, correcto. Los presidentes del Real Madrid, Luis de Carlos, y del Barcelona, Josep Lluís Núñez, andaban muy enemistados en los primeros días del mes de febrero de 1980. Antes de jugarse un Barça-Madrid, se abrazaron públicamente y sellaron la paz. ¿Sabes quién influyó en la reconciliación? Tarradellas. Sí, señor, el entonces presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas. El 5 de mayo del 86, los representantes de las 7 grandes potencias industriales aprobaron una condena a Libia. ¿Dónde se reunieron? ¿En Tokio? En Tokio, correcto. El semanario alemán de carácter sensacionalista Stern publica en 1983 el diario secreto de un político. Más tarde se comprobaría que ese diario era falso. ¿De quién se suponía que era el diario? De Hitler. Correcto. El 20 de enero de 1985, día que juró su cargo para un segundo mandato, el presidente Reagan anunció su apoyo ¿a qué proyecto bélico? Al de la Guerra de las Galaxias. Sí, señor. ¿Cómo se llamaban los 3 generales involucrados en la intentona golpista del 23 de febrero del 81? Eran Milán del Bosch, el coronel Tejero y el general Armada. No, generales he dicho. General Armada, Sí, general Milán del Bosch. sí. Y Luis Torres Rojas. ¿Cuál fue el accidente de carretera más grave registrado en España durante el año 87? Murieron 38 personas. Se cayó un autobús por el río Arga. Pues sí, señor, muy bien. Conmoción en la prensa del corazón.
Conmoción en la prensa del corazón, tantas conmociones tiene este tipo de prensa, pero también nos hemos conmocionado nosotros al oír ese sonido que indica que los marcadores se han cruzado, me parece que en unas muy bonitas cantidades. Felicidades, Alfredo. Ahí tienes 20.000 pesetas en un lado y 19.900 pesetas en otro. Ya sabe, Alfredo, y ustedes también, por supuesto, que estas cantidades que en principio parecen pequeñas son realmente demostrativas de que ha habido una muy buena gestión por su parte. No vamos a tardar nada en que suba la suma de estas cantidades aquí, y ahí tenemos el total, 39.900 pesetas, y el primer aplauso para nuestro concursante, Alfredo. Parece que el caballero va tomando confianza. Es lo que ocurre. Conforme van repitiendo visitas a nuestro programa, pues todo está mucho más dominado y van adquiriendo seguridad. Y yo espero que tengan una tercera. Espero que el domingo próximo estén aquí con nosotros. Porque Alfredo no ha venido solo, ni mucho menos. Vuelve a estar con sus acompañantes del programa anterior, a quienes naturalmente vamos a recibir con un cordial aplauso. Aquí están. Aquí están los acompañantes de nuestro concursante Alfredo. Bienvenidos. Gracias. Con la bienvenida de Janine, doña Rosario Granda Martínez y don Alfredo Rodríguez Sánchez del Álamo. Rosario, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Has pasado una semana tranquilita también? No ha estado mal. Por cierto, medio comprometimos en el programa anterior a Rosario a que nos hiciera una demostración de sus aficiones líricas en el caso de que superaran el millón. Yo creo que la vamos a tener que liberar un poco de ese compromiso, ¿no te parece, Rosario? Casi mejor, sí. Porque no estás dispuesta en absoluto a cantarnos un fragmentito de ópera, ¿no? No creo que sea el mejor momento. No es el mejor momento. Quizá tengas razón. En cualquier caso, nos gustaría, eso sí, saber pues cuál sería ese teórico fragmento que elegirías para cantar si la ocasión se produjera. Me gusta mucho cantar a Mozart. Bueno, entonces lo dejamos ahí en esa teoría y basta, ¿de acuerdo? Espero de cualquier modo pues que te animes antes de que acabe vuestra aventura. Está en tu mano en todo caso, ¿eh? Don Alfredo Rodríguez Sánchez del Álamo es el otro acompañante de nuestro concursante, a quien naturalmente también le deseamos muy buenas noches. Don Alfredo. Hola, buenas noches. Después de la gesta del programa anterior, yo supongo que habéis venido aquí con el ánimo de volver a superar el millón y regresar un tercer domingo. ¿Cuál sería la cifra maravillosa? Aquella que de algún modo, supongo yo, os habéis puesto de acuerdo vosotros tres o habéis soñado con ella. ¿Cuál podría ser? Bueno, llevarnos 1.800.000 estaría bien. Estaría bien. Sí. Eso esta noche. Esta noche. Bueno, pues depende de vosotros y yo os deseo muchísima suerte y que no sea 1.800.000. A ver si superáis los 2 millones. Eso sería ya magnífico y además entraría dentro de los récords del tiempo es oro. Janine, eres tan amable de acompañar a los ayudantes, a Rosario y Alfredo, hasta su lugar. Porque ha llegado el momento, queridos amigos, del tiempo es oro, una vez ellos estén acomodados perfectamente, cosa que ya han hecho, de plantearles el primer juego de esta noche. Un juego que consiste en contestar a una sencilla y corta pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No qué es, sino dónde está. En principio van a tener unas imágenes, las van a ver y a partir de ese momento 15 segundos para ellos y yo espero que me digan dónde está inmediatamente. En el caso de que eso no ocurra, Janine les entregará 3 sobres y por cada sobre que tengan que abrir deduciremos 25.000 pesetas. Pueden ganar 100.000 inicialmente. De manera que una vez queda todo claro, queridos amigos, aquí están las imágenes. Ojo a visor y decidme enseguida dónde está. Sin red y sin sobre, atención, ¿dónde está? ¡Tiempo! A mí sí está como en Levante. En Valencia. A mí me suena también Valencia. Sí. El palacio del Marqués de Dos Aguas. Creemos que está en Valencia. ¿Creéis que está en Valencia? Sí, el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Bueno, pues como siempre vamos antes de echar las campanas al vuelo a comprobar que en efecto sí está en Valencia. Vamos a ello. Es el Palacio de los Marqueses de Dos Aguas, donde se halla el Museo Nacional de Cerámica.
Pues muy bien, queridos amigos, muchas felicidades porque en efecto está en Valencia y se trata del Palacio de los Marqueses de Dos Aguas, actual sede del Museo de Cerámica, Museo Nacional de Cerámica. Yo creo que las 100.000 pesetas vamos, tienen que estar en su lugar correspondiente, en su marcador, porque me parece que tiene una cierta ansiedad por ver la cifra mucho más redondita. No les vamos a hacer esperar, aquí está el total, 139.900 pesetas y un aplauso porque realmente lo han resuelto con una rapidez digna de aplauso y no se lo vamos a negar. Muy bien. Magnífico. Y ahora, como siempre hacemos, queridos amigos, les vamos a invitar a presenciar, a ver un reportaje que ha realizado nuestra compañera Pilar Vázquez sobre el Palacio de los Marqueses de Dos Aguas en Valencia. El Museo Nacional de Cerámica tiene su sede en el Palacio de los Marqueses de Dos Aguas. La portada, la que acaban de ver, data del siglo XVIII y constituye una de las obras más representativas del barroco valenciano. Pero dejemos que María Paz Soler, directora del museo, nos dé más detalles sobre esta portada. Pues en efecto, la portada es una obra muy característica del barroco. Se debe a Ignacio Vergara, el escultor, y Hipólito Rovira, el diseñador. Lo que pasa es que está en un edificio que en realidad data del siglo XV, es un edificio gótico, tenía una característica torre almenada y esta era la casa de los Rabasa de Perellos, que posteriormente fueron marqueses de Dos Aguas. Esta familia, como tenía un gran poderío económico, fue adaptando su casa a las necesidades del momento y al gusto también que imperaba en la época. Entonces, cuando hubo ocasión, la amplió y hizo sucesivas reformas. La reforma del 18 es muy importante. A ella se debe la portada, que se realiza con piedra lavastrina de unas canteras que tenían los propios marqueses de Dos Aguas. La mayoría de los objetos aquí expuestos en el museo son evidentemente cerámicas. ¿Cuáles son las más características? Hay varios grupos importantes o varias colecciones, se podría decir. Una de las más importantes es la verde y morada de Paterna, que se hace inmediatamente después de la conquista cristiana. Luego hay otro momento muy importante, que es la cerámica de Manises del siglo XV, sobre todo la del reflejo dorado, que se exporta a toda Europa, se puede decir, se han encontrado hasta en las orillas del Mar Negro. Y luego el siglo XVIII, que sobre todo tiene una azulejería polícroma muy bonita, con unas escenas de interior, de jardín, de caza, unas cocinas características con figuras en que están siempre ocupadas en algún trabajo culinario. Y posteriormente hay una gran floración en el 19, pero es ya de una loza popular. Los que decoraban las piezas eran niños y mujeres sin ninguna preparación académica, pero con un gran sentido de lo pictórico y sobre todo de la combinación de colores. Y por si todo eso fuera poco, hay que destacar también, pero ya dentro de este siglo, una serie de magníficas obras de Pablo Picasso. Y este es el momento, queridos amigos del Tiempo es Oro, en que el concursante hace gala de los conocimientos adquiridos en torno a un tema propio, aquel que él nos ha propuesto para concursar. Es el magnífico momento de su tema. Y ya saben ustedes, el tema elegido por nuestro concursante madrileño, don Alfredo, no es otro que la vida y la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Alfredo, ¿estás dispuesto a contestar todas las preguntas que te formulemos esta noche? Las que se puedan. Las que se puedan. Bueno, yo creo que van a ser muchas, porque en el programa anterior ya nos dio muestra de sus grandes conocimientos en torno a este difícil tema, porque es difícil realmente, ¿no? Sí, es relativamente complicado, tiene muchas fechas, muchos nombres y... Vamos, está difícil encontrar todos los datos. Pues viendo cómo actúas tú, nadie lo diría. Bien, pues si estás preparado, Alfredo, ¿lo estás? ¿Realmente podemos empezar? Cuando quieras. Muy bien, digamos previamente que mientras Rodrigo Díaz de Vivar permanecía en Zaragoza, en la corte de Mutamín, los reinos de taifas, en su lucha con los cristianos, solicitaron la ayuda del caudillo almorávide Yusuf ben Teshufin, quien invadió la península en el año 1086. El violento encuentro de los ejércitos de Yusuf y Alfonso VI, que se produjo en Sagrajas, cerca de Badajoz, terminó con la derrota cristiana. El rey Alfonso, admitiendo que tal derrota posiblemente hubiera podido evitarse con
con la intervención del Cid, propuso reconciliarse con este en la primavera de 1087 en Toledo. De manera que, ¿podemos empezar? Sí. Pues esta será la primera pregunta. Atención. ¿En qué consistió el rito de humillación del Cid? Bueno, recibe el perdón de rodillas y luego besa las manos y la boca del rey. Y bueno, y coge hierbas con la boca. Muy bien, correcto. Reconciliado Alfonso y Rodrigo Díaz de Vivar, este marchó a continuar sus correrías por tierras de moros y estableció con el rey cristiano un convenio sobre tales tierras. ¿Cuál? Bueno, que el Cid, a partir de ese momento, queda dueño de todas las tierras para él y para sus herederos. Muy bien. Rodrigo, al frente de 7.000 hombres, plantó sus tiendas en tierras de Albarracín, cuyo rey aceptó pagar nuevamente las parias que había dejado de dar al monarca cristiano. ¿Cuál era la cantidad que se comprometió a pagar? 1.000 dinares. ¿No? 2.000 dinares, 10.000 dinares. ¿Cuántos? 10.000. Sí, señor, 10.000 dinares. ¿Cómo llamaron los cristianos a los dinares que acuñaron los almorávides? Morabatines. Sí, señor, y de ahí derivó la palabra maravedí. Correcto. Sometido el reino de Albarracín, el Cid marchó hacia Valencia y obligó al conde Berenguer a levantar el sitio al que había sometido a la ciudad, cuyo rey convino en pagar a don Rodrigo 1.000 dinares semanales por su protección. ¿Quién reinaba entonces en Valencia? Alcadir. Antiguo rey de Toledo y nieto de Mamún. Correcto. El poderío de Castilla llenó de temor a los árabes, quienes recurrieron una vez más a Yusuf y a mediados de 1089 sitiaron el castillo de Aledo en Murcia, defendido por García Jiménez, jefe castellano de Alfonso VI. El rey decidió acudir en su ayuda. ¿Dónde convinieron Alfonso VI y el Cid reunirse para socorrer a García Jiménez? En Villena. Correcto. El encuentro entre el rey y don Rodrigo no se produjo porque el monarca siguió otro camino. Los intrigantes cortesanos, llamados mestureros, aprovecharon para tramar nuevamente en contra del Cid. ¿Cuántas formas distintas de jura y exculpación escribió el de Vivar? 4 formas diferentes. Sí, señor. A pesar de la superioridad numérica del enemigo, el Cid y sus hombres lograron vencer y aprisionar a casi 5.000 hombres y al conde Ramón Berenguer. No comeré un bocado por todo lo que hay en España, antes perderé el cuerpo y dejaré el alma, pues que tales mal calzados me vencieron en batalla. Son palabras de Berenguer en el poema de Mío Cid. ¿Por qué llamaba mal calzados a los castellanos? No sé. Pues fíjate, porque sobre las calzas que cubrían las piernas se ponían las huesas o botas fuertes y altas. Por cierto, a los catalanes las despreciaban por su mal aspecto. Según la historia, Roderick y el Cid pactó con Berenguer y Giraldo Alemán un rescate de 80.000 marcos de oro de Valencia y distintas sumas por cada uno de los otros prisioneros, además de sus espadas, valiosas que eran de otros tiempos. ¿En cuánto se calculaba entonces el valor de la colada que fue a parar a manos del Cid? Alrededor de 1.000 marcos. Sí, señor. Yusuf reinició la Guerra Santa del Islam en la península y ante el creciente peligro que representaba, obligó en marzo de 1091 a una necesaria nueva reconciliación entre el rey Alfonso y don Rodrigo, quien escribió al Cid proponiéndole entrar en la guerra al lado de Alfonso. La reina Constanza. Esposa de Alfonso. Muy bien. El Cid, siempre deseoso de hacer las paces con su rey, aceptó ir a guerrear a Granada, pero si en ocasión del sitio de Aledo se le acusó de negligencia, ¿cuál fue la nueva causa de enfado del rey? Bueno, que se colocó en el mismo frente de batalla para proteger al rey. Bueno, colocó las tiendas delante de las del rey. Sí, para protegerlo. y se le acusó de arrogancia entonces. Muy bien. Con el ánimo de hostigar a don Rodrigo, Alfonso salió con el conde de Barcelona, el rey de Aragón y 2 ciudades repúblicas de la península italiana, para tomar Valencia y Tortosa. ¿De qué república se trata? De Génova y de Pisa. Sí, señor. Indignado el Cid por la nueva afrenta del rey y no deseando atacarlo directamente, le avisó de que atacaría a los malos consejeros. ¿A quién eligió el Cid como blanco de su venganza? A García Ordóñez. Correcto. Lleno de furia y ansias de venganza, en 1092 el Cid invadió las tierras de Calahorra y Nájera, tomó por asalto Alberite y saqueó Logroño, sembrando la desolación sin que García Ordóñez saliera a combatirlo. ¿Cuál fue la reacción del rey Alfonso? Perdona al Cid y le devuelve todo lo que le había quitado. Sí, señor. Muy bien. El pacto que mantenía el Cid con el rey moro Alcadir de Valencia establecía que el caudillo castellano se establecería en Alcudia, donde también residiría un obispo mozárabe nombrado por el rey Alfonso VI. ¿Cómo llamaban los moros a este obispo?
señor metropolitano o lo que es lo mismo, Said Ocaid Almatrán. Mientras el Cid acudía a Zaragoza a sofocar una rebelión proalmoravidista, el rey de Valencia, Al-Qadir, cayó enfermo y los descontentos encabezados por un noble de antigua familia árabe que respondía al apelativo del Zambo comenzaron a conspirar. ¿Quién era el Zambo? ¿Cómo se llamaba el Zambo? Jafar Ben Yahaf. Ni más ni menos. La conspiración iba tomando cuerpo a medida que los almorávides se acercaban a Valencia y el Cid no regresaba de Zaragoza. Cierta mañana, el estruendo de los tambores africanos en la puerta de Boatella despertó a los valencianos y corrió la noticia de que un ejército de 500 jinetes se hallaba al pie de los muros. ¿Cuántos eran en realidad? Eran 40. 20. 20, sí señor. A pesar de los pocos hombres que aparecieron frente a Valencia, los conspiradores aprovecharon para derrocar al enfermizo Al-Qadir. ¿De qué modo consiguió huir el rey moro? Disfrazado de mujer. Sí señor, entre sus esposas y concubinas del harem. Entre las joyas que el rey Al-Qadir llevó consigo había una de enorme valor que había pertenecido a la sultana de las 1001 noches, Zobeida, quien, según Menéndez Pidal, lució más tarde esta joya en la corte del rey Alfonso. Doña Jimena. Correcto. Huido y asesinado a traición en la Vega Valenciana, el rey Al-Qadir, el gobierno de la ciudad fue asumido por un grupo de notables bajo la presidencia del Zambo. ¿Cómo se llamaba este sistema de gobierno? Aljama. Sí, señor, un senado de notables presididos por un cadí. Correcto. El Cid envió 2 cartas al Zambo instándolo a la sumisión, pero no tuvo éxito. ¿En qué fecha quedó declarada la guerra? En junio del 93. No. En julio del 93. No. Octubre. Tampoco, no es ni el 93, el 1 de noviembre de 1092. ¿Al cabo de cuántos meses se sometió Valencia y volvió a pagar el Cid los 1000 dinares semanales, incluidos los atrasos, desde el comienzo de la rebelión? 9 meses. ¿No? 8. Sí, señor, julio de 1093. Sin embargo, pocos días después de la capitulación, don Rodrigo se enteró de que Yusuf cruzaría nuevamente el estrecho en auxilio de Valencia. ¿Qué hizo entonces el Cid? Fortificar todas las entradas al Reino de Valencia. Y les dio... Y aprovisionarla de víveres y... Bueno, dio a los valencianos todo el mes de agosto de tregua. Si durante este plazo venían los almorávides y lo vencían, se retiraría. De lo contrario, la ciudad debía sometérsele. Enfermo Yusuf, ¿a quién mandó al frente de su ejército para combatir al Cid? A su hijo Benayixa. ¿No? A Abu Bekr. Sí, señora, su yerno Abu Bekr. Ante la cercanía del poderoso ejército almorávide, el Zambo renunció al gobierno. ¿Quién lo asumió y rompió los pactos con el Cid en noviembre del 93 en Valencia? ¿Abu Nasir? No. Abul Hassan Ben Wehif. Los almorávides del yerno de Yusuf la noche anterior a la batalla acamparon en Almuzafes, a unos 15 kilómetros de Valencia, y el Cid lo hizo en Rayosa. ¿Cuál fue la causa por la que a la mañana siguiente los moros se habían marchado? Por un aguacero que cayó y Sí, por la sí. cerrada formación del Cid. Se dejó el campo enfangado. Muy bien, pues ya se han cruzado los marcadores, queridos amigos. Ya ven ustedes que nuestro concursante, don Alfredo, domina realmente este dificilísimo tema que él nos ha propuesto como propio. Y su dominio es tal que las cantidades ahí están, reflejan precisamente su sapiencia. 76.000 pesetas y 80.000, que sumadas, como es conveniente, van a reunirse con la cantidad que ya tienen ahí en el marcador. De manera que vamos a ver cuál es el total: 295.900 pesetas. Y yo creo que otro campeador aplauso para don Alfredo. Aquí está. Y después de la vida y la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar, vamos a otro juego en El Tiempo es Oro. Con el concurso ahora de los ayudantes de Alfredo y de Rosario, vamos a hacerles esa pregunta que tiene 12 datos y que no es otra que... ¿de quién hablamos? Primer dato para ti, Rosario. Su padre era funambulista callejero. Charlotte. Dato número 2 para Alfredo. Nació en la calle, sobre la capa de un policía. Alfredo, dato número 3. Vivió en el 105 de la Rue de Orfila de París. Max Linder. Alfredo, dato número 4. En París, una plaza lleva su nombre. ¿Picasso? Rosario. Dato número 5. Ella y su hermanastra Simón
eran dos cositas de 1,50 m y casi 40 kilos. Alfredo, vamos aclarando. Dato número 6. Un tal Raimón, o Gaimón, le dio su primer trabajo como cantante. Alfredo, dato número 7. Debutó en el cabaret Gernis con un vestido sin mangas porque no le alcanzó la lana para hacérselas. Acabamos de oír el nombre de nuestro personaje después del dato número 7 y eso significa que son 90.000 pesetas las que ahora mismo van a subir al marcador. Ya verán cómo lo hacen. Ahí están, 385.900 y un aplauso. Muy bien. Alfredo, Rosario y Alfredo han identificado después del dato número 7 a nuestro personaje. ¿Y ustedes qué tal? Ajá, muy bien, pues les facilitamos los datos que nos quedan. Dato número 8. El autor de su primer éxito fue Charles Dumont, con Rien de Rien. Dato número 9. Hace 25 años murió en Plancassier, cerca de Niza. Dato número 10. Su último compañero fue Teófanis Lambucas. Dato número 11. El más famoso de sus apodos fue el de Gorrión de París. Y por último ya, creo que está más que claro, Rien de Rien, Milord y La Vie en Rose fueron sus grandes éxitos. ¿Verdad que ya lo saben? Escuchen cómo nuestro concursante nos daba el nombre. Escuchen a Alfredo pronunciar el nombre de nuestro personaje. Debutó en el cabaret Gernis con un vestido sin mangas porque no le alcanzó la lana para hacérselas. Edith Piaf. Muy bien, este era el nombre que queríamos esta noche. Y que conste que Teófanis Lambucas no es otro que Teo Sarapo, el último compañero de Edith Piaf. Es ella, una de las prodigiosas gargantas del mundo de la canción francesa. Edith Piaf. Queridos amigos, el tiempo es oro. Queremos aprovechar este momento para recordar a aquellos que en algún momento habían pensado la posibilidad de venir a participar aquí en nuestro plató biblioteca como concursantes. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que eso se produzca? Sencillamente enviar una carta al apartado de correos número 50, Televisión Española, El Tiempo es Oro, apartado de correos número 50, Barcelona 08080. Y en esa carta, por favor, incluyan naturalmente su nombre y apellidos, la dirección, su número de teléfono, la edad, aficiones, hobbies, todo eso, una foto reciente, lo más reciente posible, y naturalmente el tema que eligen para concursar. Todo eso, repito, al apartado de correos número 50 de Barcelona, 08080. Una vez lanzada esta invitación, que esperamos que recojan muchos de nuestros amigos y de este modo nos den la oportunidad de saludarles aquí en nuestro plató biblioteca, vamos a volver a nuestro concursante, que lleva una excelente cantidad conseguida hasta el momento, pero que ahora mismo puede incrementar en mucho. Como ustedes ven aquí a mi izquierda, son 385.900 pesetas, pero ya verán cómo esto va a cambiar inmediatamente, porque ha llegado el momento de nuestros temas. Y con estos temas repasaremos todos un poquito aquellas cosas que medio se nos habían olvidado o conoceremos cosas curiosas de conocer. Vamos a ello. ¿Preparado pues? Sí. Esta será la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitaba don Juan Tenorio para conseguir a una mujer? Una noche y un día. ¿Y cuánto tiempo necesitaba para olvidarla? Una hora. Sí, señor. ¿En qué taller trabajaban las hilanderas de Velázquez? En el taller de Aracne. ¿A qué árbol pertenece la hoja que aparece en la bandera del Canadá? Al arce. Sí, señor. El subnitrato de bismuto se utiliza para blanquear baldosas. ¿Con qué nombre es conocido popularmente? En España, claro.
Eso era una pista, porque es el blanco de España. ¿Qué modisto propuso aquello de la arruga es bella? Adolfo Domínguez. Sí, señor. ¿Cuál ha de ser el valor del pH de una solución para que ésta sea considerada ácida? Inferior a 7, entre 0 y 7. Sí, señor. ¿En qué consiste el privilegio paulino? Es la disolución del matrimonio si uno de sus miembros se convierte al cristianismo y el otro sigue en el paganismo. Mirando un atlas, ¿dónde encontrará el gran atlas? En Marruecos. Son unos montes. Muy bien. ¿Qué austríaco compuso las sinfonías de Londres y Oxford? Mozart. ¿No? Strauss. ¿No? Franz Joseph Haydn. ¿Qué enorme pescado fue capturado por el anciano pescador del Viejo y el Mar? Un pez de espada. Sí, señor. ¿Qué simpático animalito es conocido como el osito lavador? El castor. No. Está bien simpático, pero... El mapache es el osito lavador. ¿En qué provincia española puede encontrar peligros? En Jaén. ¿No? En Granada. Sí, señor. ¿Qué compuesto químico es conocido como el camaleón mineral? El manganeso. No. El permanganato potásico. ¿Quién es el autor de la zarzuela La Chulapona? Bretón. ¿No? El maestro Alonso. ¿No? Moreno Torroba. Sí, señor. Don Federico Moreno Torroba. ¿Qué significado árabe tiene almadén? Minas de mercurio. Mina solo, sin mercurio. ¿Cuál era el nombre del padre de Matusalén, del cual se dice que dejó el mundo sin pasar por la muerte? Enoc. ¿Cuál es el principio y el fin de la comitiva del Riau Riau? Pues del Ayuntamiento de Pamplona a la Capilla de San Fermín. ¿De qué país es la agencia de noticias ANSA? De Italia. Sí, señor. ¿Qué nombre recibe el edificio sede de la ONU en Nueva York? ¿El edificio de las Naciones Unidas? No. Palacio de Cristal. ¿Quién situó a nuestro hombre en La Habana? Graham Greene. ¿Qué monarca francés dijo que no existían los Pirineos y se quedó geográficamente tan ancho? Luis XIV. Sí, señor, cuando su nieto Felipe V fue coronado rey de España. ¿A qué cuerpo celeste se le concede dignidad real? Al sol. El astro rey. Si a una de cal y a una de arena le añade agua, ¿qué conseguirá? Cemento. No. ¿El calvivo? No. No. ¿Yeso? No. Argamasa. ¿Qué virtud se esgrime contra el vicio de pedir? El de no dar. Claro, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. ¿Qué se puede solicitar en una hemeroteca? Periódicos y publicaciones. Sí, señor, revistas, periódicos. ¿Cuál es la forma verbal de andando? Gerundio. Andando, ¿qué es gerundio? Muy bien. ¿En qué año escribió George Orwell el libro 1984? 1930. No. 1940. No. 50. No. 1945, 46, 47, 48. Sí, señor, en 1948. Invirtió la cifra. El libro apareció en 1949. ¿Qué película es conocida como la película de los 11 Oscars? Ben-Hur. Correcto. ¿Desde qué año puede decirse que más se perdió en Cuba? 1889. ¿No? 90. No. 91, 92, 95, 96, 97, 98. Sí, 98. España cedió Cuba a los Estados Unidos. ¿Qué bebe si bebe zumo de uva no fermentado? Mosto. Correcto. ¿Con qué productos se sembraban los campos enemigos tras una victoria romana? Con sal. Muy bien. ¿A qué época se tendría que trasladar para cazar a un dinosaurio? Mesozoico. No. ¿A la era primaria? No. ¿A la secundaria? Sí, señor, a la época secundaria. ¿Cuántos eran los tremendos niños de Écija? 7. Correcto. ¿Cuál es el desierto más extenso del mundo?
El Sáhara. Correcto. ¿Qué río se encarga de alimentar el embalse de Entrepeñas? El Júquer. ¿No? El Turia. ¿No? El Segura. No. El Tajo. ¡Tajo! Sí, señor. ¿Qué complemento no pueden tener las oraciones intransitivas? Complemento directo. Correcto. ¿Qué isla tiembla cuando el volcán Kelut ruge? Islandia. No. Mindanao. No. Sicilia. No. Java. Si el Everest es el techo del mundo, ¿qué cima está considerada como el techo de África? El Kilimanjaro. El Kilimanjaro. Muy bien. ¿Qué nombre reciben las reuniones internacionales de Boy Scouts? Jamboree. ¿A qué República Árabe se encuentra situado, en qué República Árabe, perdón, se encuentra situado el importante puerto exportador de café de Moca? En Yemen del Sur. En la República Árabe del Yemen, correcto. Aunque pueden tener otras composiciones del látex, ¿de qué árbol se fabrica el chiclé, sí? Del corcho. Del alcornoque. No, Del nogal. no, Del arce. no. El zapote. Si usted tuviera un glírido dormilón, ¿cómo le llamarían familiarmente? Si lo tuviera en casa. Un lirón. Un lirón, sí, señor. ¿De qué país se independizó Panamá? De Costa Rica. No. De Estados Unidos. No. De Colombia. Sí, señor, muy bien. ¿Quién llevó a cabo? Hasta aquí hemos llegado, se cruzaron los marcadores y de nuevo vamos a fijarnos en ellos para ver qué cantidad ha conseguido Alfredo y por lo tanto qué es lo que vamos a subir ahí. Tenemos 150.000 pesetas y 160.000 en el otro. ¿Está bien, no? Sí. Bueno, pues que se sumen esas cantidades y que vengan por aquí a reunirse con lo que ya había. Ahí está el total, 695.900 pesetas y yo creo que esto merece un nuevo aplauso. Nuestros temas siempre es un momento grato, nosotros nos lo pasamos estupendamente con estas preguntas y esperamos que ustedes también. Y por cierto, hay todavía otras preguntas pendientes, las 3 super preguntas. Y con las 3 superpreguntas finales, la oportunidad de ganar 100.000 pesetas por respuesta correcta a la primera, 200.000 por la segunda y 300.000 por la tercera. Ya saben que hay bonificaciones de tiempo conforme nuestros concursantes van dando respuesta correcta a todas las preguntas. Son 3 en total y en la noche de hoy necesitan dar respuesta precisamente a las 3 si quieren volver en un próximo programa, porque la cantidad que llevan, 695.900 pesetas, exige eso precisamente. Para superar el millón tienen que dar respuesta a las 3. Les deseo mucha suerte y espero que lo hagan. Aquí llegan las preguntas, claro que sí, como siempre, de manos de las reconfortantes, Janine. Gracias. De nada. Adelante, Janine. Estas son las preguntas y nuestros concursantes, claro, van a tener su copia correspondiente. Janine, cuando tú quieras. 1, 2 y 3. Mucha suerte. Una vez distribuidas las copias, atención, esta es la primera superpregunta. El 21 de octubre de 1913 se retiraba de los ruedos un renombrado matador de toros que figuró a la cabeza de la tauromaquia española junto a otro torero con el que formaron pareja famosa. La pregunta es, ¿dónde nació este otro torero? Repetimos. El 21 de octubre de 1913 se retiraba de los ruedos un renombrado matador de toros que figuró a la cabeza de la tauromaquia española junto a otro torero con el que formaron pareja famosa. ¿Dónde nació este otro torero? Esta es la pregunta, la primera, y estos son los 3 minutos iniciales. ¡Tiempo! Partimos del 21 de octubre de 1913. Ese día se retiró de los ruedos un famoso matador. Machaquito. Queremos saber es dónde nació. Machaquito. Rafael González, sí, ¿no? Rafael González. Yo busco
¿Pero cómo Decía se que lo que llamaba? ¿No queríamos lo saber es pone? dónde nació el González. torero con el que formó pareja. ¿Tú qué buscas, González? 2 minutos 22. Bien, ¿aquí? 3 patitos. Sí. El segundo apellido no lo sabemos, ¿no? Rafael González es el segundo apellido. Ah, el primero. 1 minuto 55. No viene aquí. 1 minuto 50. Creo que... Rosario. ¿Sí? Mira a ver si es esto. 1 minuto Pero que 40. puede ser esto, con bombita chico, Ricardo Torres. Sí, este puede ser. Bueno, pues es... El segundo es... Bombita chico. ¿Eh? Bombita chico, segundo es creo que es. Bombita Chico. 1 minuto y Ricardo medio queda. Torres. Un minuto 20. Un minuto 14. ¡Ánimo! Atención, queda 1 minuto. Alfredo. ¿Quién? Nació en Tomares, Sevilla. Nació, la respuesta es nació en Tomares, Sevilla. Muy bien, sí, señor. Esa es la respuesta correcta. Tomares, Sevilla. Ya habrán podido ustedes seguir la evolución de la evolución de la investigación de nuestros concursantes. Se trataba, primero han localizado a Machaquito, luego a Bombita, a Ricardo Torres Bombita, y esa es la respuesta. Muy bien, pues 100.000 pesetas para ellos y muchísima atención porque aquí tenemos la segunda super pregunta. Janine, copia para nuestros amigos. Ya la tienen, pues aquí está la pregunta. Alguien es tuyo. Seguimos, ¿verdad? El precio récord más alto pagado por un toro lo efectuó en 1974 una compañía canadiense. ¿A orillas de qué río se encuentra la capital de la provincia donde tenía su sede esta compañía? Lo repetimos. El precio récord más alto pagado por un toro lo efectuó en 1974 una compañía canadiense. ¿A orillas de qué río se encuentra la capital de la provincia donde tenía su sede esta compañía? Esta es la pregunta. Tienen ahora 2 minutos 44 segundos. ¡Tiempo! Precios, deportes, juegos y pasatiempos, toros. Fútbol, otros récords de torneo. Pues por toros no viene. Claro, vendrán animales. A ver, animales. El precio récord más alto pagado por un toro lo efectuó en 1974 Menos, a ver, en toros. una compañía canadiense. Pues muy bien, ¿a orillas de qué río se encuentra la capital de la provincia donde tenía su sede esa compañía? 2 minutos, 1 segundo, 2 minutos. Yo te voy a Canadá en Heraldas. Toros. ¿Cómo coño son? Es que no viene toros. Por tauromaquia. Sí, claro, pero ¿en qué? Pero es que no. Deportes, pasatiempos. Terrestre. ¿Y por ventas? ¿O por precios? Busca precios. 1 minuto, Tiene que estar, a ver, precios. 40 segundos. No, pero no ahí, sino en el índice general que ponga precios o ventas o... A ver, ventas. Por ahí, ¿verdad? El mundo de los 1 minuto y medio. negocios. Sí. Artículos, granja, rendimientos... Ganadería, busca ganadería. 171, me cachis que se me cae todo. Y dime la compañía rápido. Ganadería, el precio más alto de un toro es de $2.500.000. La compañía. DC Basalo. No, vendido por... DC Basalo de Burlingame, ¿Cómo suena? California. Estados No, la Unidos. compañía, ¿cómo se llama? A la Befalo con 2 Es, B-E-F-A-L-O, Catle con 2 T's, Company of Canadá, de Calgary, Alberta de Canadá. Calgary. 54 segundos. ¿Dónde? ¿A orillas de qué río se encuentra la capital de la provincia donde tenía su sede esta compañía?
la capital de la provincia canadiense, claro. Alberta, me parece que hay que buscar, ¿eh? Alberta, Bueno, pues Con B. la capital de Alberta. Bueno, búscalo en el calendario. Sí, estoy en ello. 34 segundos. Ánimo. Medio minuto. Es con B-E-F-F. Alberta, sí, como suena. A, B. Alberta. ¿Cómo suena, eh? Sí, sí, sí. En el rojo. 20 segundos. Tiene que estar en el primero. Alba. 15 segundos. Ánimo. 10 segundos. Contra, si tiene que 8. estar aquí. Alberta. 5 segundos. Di un- 3. Fronteriza con el sur de los di uno, Estados di uno. Unidos. Di un río, un río. Bueno. Un río faltaba. Ha sonado Alberta. el tiempo. De hecho, No, Alberta nuestros no, amigos no iban entiendes, es la por que muy está buen haciendo. camino, pero no han dado con la respuesta, correcta. Lo siento, queridos amigos, pero yo creo que ha llegado el momento entonces de, como siempre hacemos con la ayuda de Janine, darnos un paseo por Canadá a ver si descubrimos el nombre de ese río. Iniciaremos pues la investigación en el punto en que la han dejado nuestros amigos concursantes, es decir, en Alberta. Averiguaremos primero cuál es la capital de Alberta, y esa es la voz que ya está buscando Janine y que ya ha encontrado. Gracias, aquí está Alberta, provincia del oeste de Canadá. Aquí tenemos los kilómetros, los habitantes y la capital, Edmonton. Ya sabemos pues que Edmonton es la capital de Alberta. Nos queda por averiguar tan solo cuál es el río que pasa por Edmonton. Y esa es la voz que está localizando Janine y que ya ha encontrado. Gracias, vamos a consultar. Edmonton, ciudad de Canadá, capital de la provincia de Alberta. Muy bien, centro agrícola y ganadero a orillas del río. Aquí está la respuesta, Saskatchewan. Muy bien, Saskatchewan es la respuesta ansiada. Y de las heladas aguas del Saskatchewan vamos al cálido ambiente que nos puede dar un marcador repleto de dinero. Por favor, queridos amigos de Madrid, Janine, vamos a hacer ese recuento que nos honramos siempre en hacer llegados a este punto. ¿Qué tal, Rosario? Bien. ¿De verdad que no nos vas a honrar con un fragmentito de una zarzuela? Después de correr no se puede cantar. No, eso es cierto. Bueno, pero lo que sí se puede es contar dinero. Sí, sí. ¿Verdad que no hay eso ningún en cualquier problema? situación. Nuestros amigos han conseguido en la noche de hoy la muy bonita cantidad, me parece a mí que sí lo es, de 795.900 pesetas. Esto yo creo que merece un aplauso para empezar. Aquí está, muy bien. Pero bueno, como tenían una cantidad acumulada del domingo anterior, habrá que sumar ese 1,5 millones que tenían para obtener la cifra total. Y esto es lo que han conseguido Alfredo y Rosario. 1.849.300 pesetas. 1.849.300 pesetas. Y nuestro aplauso y nuestro cariño. Y los besos de Janine. Muy bien, pues ese 1.849.300 pesetas es vuestro y no os voy a preguntar qué vais a hacer con ese dinero porque no es asunto mío. Haced lo que más os plazca. La última palabra es vuestra. ¿Tenéis algo que decir? ¿Os ha parecido interesante? ¿Os habéis, Sí, yo habéis la verdad es que disfrutado? tenía ganas de ver cómo se hacía un programa de televisión y encantado. Por fin te has enterado. Sí, sí. Y además, esa curiosidad tuya te ha llevado pues, a llevarte una bonita cantidad. No sé si era lo más importante. Bueno, Dinero. Había algo, pero vamos, todo era importante. Muy bien, pues felicidades, don Alfredo, y que, en fin, pienses en nosotros de vez en cuando. Un placer haberte recibido aquí, lo mismo te digo a ti, don Alfredo, doña Rosario, un besito. Hasta otra ocasión. Y estos son nuestros amigos de Madrid, que han conseguido una preciosa cantidad, como ustedes saben. Al despedirles a ellos, les emplazamos naturalmente a ustedes, por si quieren honrarnos con su atención, los domingos por la noche, aquí en Televisión Española. Para ustedes y para nosotros, el tiempo es oro. Y para Alfredo y Rosario, un último aplauso de despedida.